Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de mi podcast de tejido. Es septiembre y mi cuerpo lo sabe, mis manos también y mis agujas sobre todo. Hoy les traigo cositas, estoy súper contenta de poder grabar hoy después de tanto tiempo. Ya han pasado 3 meses desde el último episodio publicado, estamos a 3 de septiembre. Y obviamente traigo muchas cositas, tengo muchas cosas que compartir con ustedes y este episodio va a ser larguísimo, así que prepárense por favor porque tienen para rato, ¿ya? Vayan a buscar algo para tomar, alguna cosita para comer, algo para tejer o no importa lo que estás haciendo durante, yo creo que más de 1 hora y media. Yo voy a decirte que va a durar casi 2 horas este episodio. Si queda muy largo, a lo mejor lo voy a cortar en 2, no sé, dependiendo cómo lo estéis viendo aquí, es como quedó. Bueno, si tú eres reincidente, muchas gracias por volver, muchas gracias por acompañarme nuevamente en esta locura de estar grabando cositas acerca del tejido. Es un espacio que me hace inmensamente feliz y que me hace bien al alma, eso, me hace bien al alma poder venir y grabar y conversarles acerca de las cosas que he tejido, las cosas que se me han ocurrido, etcétera, etcétera. Bueno, si tú eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida, bienvenido, bienvenida. Aquí yo comparto, como dije, mi experiencia con el tejido, mis aventuras y desventuras tejeriles, muchas veces son algunos chascarros también. No es un tutorial, aquí no te enseño a tejer, pero te invito a quedarte porque viendo podcast uno aprende muchas cosas, ya que uno comparte su experiencia. Entonces a veces da sus truquillos, a veces habla de alguna técnica que descubrió o que pudo tejer, te habla de los hilados, habla de los hilados que ha utilizado, cómo se comportan, cómo hacía experiencia como tejedora con respecto a ciertos materiales, etcétera. Hay muchas cosas interesantes en un episodio de podcast y si eres nuevo en el tejido, te recomiendo también justamente hacerte una playlist de algunos podcasts, porque justamente uno se enriquece mucho viendo este tipo de contenido. Bueno, si justamente entonces tú quieres seguirme en redes sociales y seguir mis aventuras, puedes encontrarme como Lalis Knits Co. en Lalis Knits Co. en Instagram. Ahí es donde yo comparto mayoritariamente todo lo que hago con respecto al tejido y mucho más seguido que lo que hago aquí en YouTube. Y también me encuentras en Ravelry, también como Lalis Knits Co. Aquí te lo dejo escrito para que puedas encontrarme si quieres ver mis fichas Ravelry de las cosas que tejo. En general las tengo al día, aunque no siempre pongo notas, pero sí tengo lo esencial. Y también me encuentras mis diseños. Por ahora tengo 3, 2 de gratuitos y 1 de pago, en Ravelry, bajo el nombre Leslie Annoncelot Designs. ¿Ya? Todas las cosas que voy a hablar aquí y mencionar las voy a ir colocando en la casilla de descripción aquí abajito. Bueno, eso es con la introducción para este episodio. Para no irme como muy desordenada por todas partes y tratar de seguir una línea, igual hice una pautita. Entonces les voy a hablar obviamente de mis proyectos terminados, como los podcasts están construidos, proyectos terminados, proyectos en proceso, futuros proyectos y al final les voy a ir hablando de cositas que se han ido integrando a todo esto del tejido, que son por ejemplo mi primera experiencia tiñendo lanas, la visita a un salón que tuvo lugar cerquita de mi casa, una visita muy especial a unas alpaquitas durante las vacaciones. Y obviamente que durante este episodio les voy a hablar de Katsai el Cal porque es septiembre, señores, y que es la fiesta más grande de tejido compartida
por muchos chilenos y chilenas, tejedores y tejedoras, pero no solamente, sino que también estamos aquí en el extranjero participando de esta gran fiesta. Y obviamente te voy a hablar un poquito de ella. No sé si lo voy a hacer inmediatamente o más tarde, porque obviamente te voy a presentar uno de los whips que tienen que ver con el Cachai y el Cal, y en ese momento te voy a hablar de ese evento. Hace mucho calor aquí. Estamos en Francia, saliendo del verano. No esta semana que pasó, estamos domingo 3 de septiembre, pero la semana pasada hizo un calor que te mueres. Y a partir del lunes cayeron las temperaturas y yo estaba muerta de frío, porque tengo una oficina que es bastante fresquita, muy fresca, porque está expuesta al lado norte, entonces le llega menos sol, además que el lugar donde está situada mi oficina hay mucha vegetación, entonces eso también ayuda a que quede muy fresca esa oficina, y yo soy muy friolenta, muy friolera, como dicen por allá. Eso, así que estoy con calor, pero está soportable. Esta vez subieron las temperaturas, desde ayer que están subiendo las temperaturas, y anuncian mucho calor a partir del lunes. Vamos a ver cómo está esto, pero menos que la vez pasada, donde nos estábamos asando, pero literalmente. Bueno, hoy les traigo, como les dije, cositas terminadas, y vamos a comenzar esta sección de proyectos terminados. Y el primero es un proyecto muy especial porque es lo que llevo puesto, y es mi Sweet Wisteria Cardigan, que, bueno, obviamente ya terminé hace un buen rato, porque lo tejí a principios de junio, cuando uno estaba entrando aquí al verano, y yo necesitaba una prenda que yo pudiera usar, por ejemplo, encima de las faldas o encima de mis vestidos. Tenía muchas ganas de diseñarme una prenda como esta. Hice sí y busqué un poco en Ravelry y en otros lugares para ver si encontraba una prenda que pudiera tejer sin tener que diseñarla, y al final tuve una idea y la dibujé. La ventana. Entonces se me ocurrió una idea y hice un primer bosquejo del diseño, que está aquí. Resulta que cuando hice el concurso, yo había comprado unas lanitas para poder justamente sortearlas, pero al final tenía muchos premios, y había 2 madejitas que yo había comprado con este propósito, que era esta lana, y al final me las dejé. Al mismo tiempo tenía la idea de hacerme este tipo de chalequita para justamente usarlas como estoy usando ahora, como una falda o encima de mis vestidos. Como pueden ver, es un modelo que es COP con manguita corta, ¿ya? Perfecto como para las mañanas frescas o las tardes fresquitas de primavera, verano, ¿ya? Resulta que la nana me llamó la atención, el color, y además que cuando yo iba a trabajar, viajo aproximadamente 40 minutos en auto, todas las mañanas de ida y todas las tardes de vuelta, y paso por el campo, paso por pequeños pueblitos, y entre mayo y junio florece la wisteria, lisina, y los colores de esa flor son violetas, violáceo, esta gama de colores, y es una flor muy bonita, adorna mucho, bueno, a mí me llamó mucho la atención y me inspiró. Entonces combiné las 2 cosas, las 3 cosas en realidad. La idea que tenía de prenda con la visión de estas flores y el color. Y la lana, obviamente. Y me puse a tejer. Y nació este hermoso, bueno, yo le llamé cardigan, pero es una chalequita, como dije, COP, para que permita lucir las faldas y no la tape, o el vestido, bueno. Y está tejido de abajo hacia arriba,
tiene un punto elástico 2x2 en la parte de aquí abajo. Está tejido en ida y vuelta, ¿ya? Y tiene este punto calado en la parte de acá, del cuerpo, vamos a decir. Tiene un I-cut integrado que se teje al mismo tiempo que todo el resto, ¿ya? Y se teje hasta llegar a la sisa. Se separan en tres la parte de atrás, la espalda y los dos delanteros. Hay disminuciones. Después, luego, cuando uno llega a la parte de los hombros, se hace un hafting. Los puntos de la espalda se dejan en espera y se retoman en ese momento, perdón. Y se retoman también puntos en la parte de acá del hombro. Se teje esta parte del cuello en elástico 2x2 y luego los puntos de este I-cut se dejan en espera. Se retoman los puntos de la manga, se teje la manga, que obviamente es ajustable, y luego se retoman los puntos del I-cut para hacer este detalle que, bueno, obviamente después va a quedar como opción. Me gusta mucho el estilo de este diseño, que es muy femenino, muy romántico. No sé, le da como un toque muy delicado esto. Los botones los elegí. Al principio tenía ganas de poner unos botones como vintage, que son como perlitas con el borde medio dorado. Sí, con un borde dorado, como esos botones muy, muy de los años 20, 30, por ahí. O más viejitos todavía. Al final encontré en la tiendita donde fui a comprar botones, pero quedaba uno. Así que opté por estos botones que también son tienen como son blanquitos, pero no, como medio transparentes. O sea, son bastante como que no le quitan protagonismo al resto. y me gustó mucho cómo quedó. A ver, les dije cómo se tejía, la construcción que tiene. Les conté que estaba inspirado en la flor de la glicina, porque la glicina es una planta que es como un poco como la viña. Las flores son dulces, se presentan en forma como de gajos, un poco como la uva. Y aquí en Francia utilizan la flor de la glicina, hacen un batido, untan las flores y lo fríen, y luego le ponen azúcar flor, y aquí los niños comen eso a la hora de la merienda. Como después de salir del colegio, como a las 4, 4 y media de la tarde, 5 de la tarde, los chicos aquí comen una merienda. Entonces eso también, como son flores dulces, un poco como la acacia, son comestibles. Bueno, no digo que todas, tengan cuidado igual, no no vayan a hacer que se vayan a intoxicar. Pero por ejemplo, aquí la flor de la glicina la hacen así. Bueno, eso es como con la inspiración. Entonces la llegada del verano, como el paso entre primavera y verano, donde florece esa flor aquí, me inspiró mucho y me gustó mucho el resultado de esta chalequita. Estoy escribiendo el patrón para poder, obviamente, llamar a testeo. Me estoy tomando el tiempo porque al mismo tiempo estoy formándome para poder hacerlo de forma correcta. Y bueno, ya. ¿Con qué lo tejí? Lo tejí con agujas de 3 para la parte de la pretina y el punto elástico y 3,5 para el resto. Podría haber elegido 3,75, pero a mí en ida y vuelta se me suelta bastante la mano. Así que opté por tejerlo en 3,5 el punto calado. Lo bueno de este punto calado es que, obviamente, si bien yo le hice un buen bloqueo, no exageré con el bloqueo para que esto igual se centrara aquí. Y igual este punto es bastante elástico. O
sea, da. Yo tejí una talla que correspondería a una talla M, porque tengo 103 centímetros de busto, de circunferencia de busto, o sea, de espalda y busto, 103, 104, y como pueden ver, esto da todavía sin deformarse mucho, o sea, genial. No sé cuánta holgura en realidad tiene, pero debe tener como unos, si tenemos aquí, es que se ajusta bien, como que se devuelve el tejido. Pero igual hay una holgura, vamos a decir que tiene como unos entre 3 y 5 centímetros de holgura, sí, a pesar de que aquí queda bastante, no tiene holgura, ¿no? Como que queda bien estiradito. Pero me gusta mucho porque igual se puede jugar con la talla. A ver, ¿qué más les puedo contar de este? Sí, la lanita, que obviamente fue uno de los principales elementos que inspiró también este cardigan. Es la, ¿cómo se llama? La Merino 150 de Langyans. Es una lanita de grosor sport porque viene 150 metros en 50 gramos. Entonces en 100 gramos tenemos 300 metros. Y es una lana grosor sport que es muy agradable de tejer, si bien tiene las propiedades de la lana, ¿no? Creo que es una superwash, entonces, bueno, igual sigue siendo termorreguladora, pero quizás menos que una lana no tratada. Pero, por ejemplo, ahora está haciendo calor afuera y yo lo tengo puesto y no tengo calor. Y eso que tengo otro tejido abajo, pero se lo voy a mostrar más adelante. Voy a sacarme esto porque me viene muy bien el gorro, pero ahora como que me está dando calor aquí en la cabeza. Y ¿cuánto utilicé de esta lana? Para una talla M, bueno, es bastante crop y manguita corta, utilicé menos de 200 gramos, 197 gramos de esta lana, ¿ya? Y me encantó el resultado, me gusta mucho cómo queda, es muy femenino. Lo que me gusta es que, bueno, tiene un escote generoso, pero no exagerado. Y el detalle del icot que queda aquí le da como su toque muy, muy femenino. Eso. Bueno, no sé qué contarles más, pero creo que está bien con lo que ya les comenté. Estoy súper contenta con el resultado. Estoy escribiendo el patrón, estoy tomando el tiempo. Y más adelante les voy a hablar un poquito de esta parte de diseño y de llamado testeo y futuros proyectos con respecto al tejido. ¿Ya? Vamos a pasar al segundo proyecto terminado, que es también para el verano. Es el Lavandula Summer Top. Voy a hacer una pausa porque me voy a sacar esto. Aquí se los muestro así, antes de pasar al próximo. Sweet Wisteria Cardigan. Ya, ahora pasemos al segundo. Lo que no les dije es que se teje súper rápido. Yo lo tejí en 3 semanas, pero sin contar los 5 o 6 días, 4, 5, 6 días, no sé, que estuve sin tejerlo porque obviamente yo había comprado dos ovillitos y no tuve el tiempo de ir a la tienda y de comprar los otros dos hasta 4 o 5 días después porque el trabajo no me permitía ir a la hora cuando estaba la tienda abierta. Así que pasaron esos días, pero si cuento, en verdad pasé como 14 días, 15, como en 15, 16 días tejí esta prenda sin estar dándole duro todo el rato tampoco ya. Así que se teje bastante rápido. Ya, ahora sí, ahora les presento mi Lavandula Summer Top, que es este top que tengo puesto, que lo tenía abajo del otro, que es un top de verano tejido con un hilado bastante especial. Es un top bastante especial porque requirió tejer, destejer varias veces. Ya.
Una de las particularidades de este top es que también es un diseño mío, obviamente, pero la particularidad que tiene es que está tejido con una fibra vegetal 100% cáñamo, que compré el año pasado en el Nerit de Lyon. Es la calidad Pernel de Natisea. A ver, voy a hablarle un poco de la inspiración y después del hilado y de la particularidad del hilado y cómo esto influyó después en el resultado final de este diseño. En primer lugar, yo tenía una idea de un diseño, siempre tengo en mis, bueno, siempre ando con estos tipos de carnet por todas partes, ¿ya? Tengo uno en mi cartera, uno en una bolsa, en diferentes partes, dependiendo de lo que yo me lleve, tengo siempre un carnet donde escribo y anoto cosas. Resulta que yo tenía una idea como rápida de lo que quería hacer, era este top al principio. ¿Ya? Tenía una trenza central, que es una trenza con calado, y después tenía un punto calado que obviamente no lo dibujé en la totalidad, pero tenía la idea de hacerlo durante, sobre todo el top. Este hilado yo lo descubrí cuando fui a Lyon en septiembre del año pasado, creo. Sí, en septiembre del año pasado fui al Salón de Lana Netit, que es uno de los salones más grandes que se organiza aquí en Francia y es bien conocido. Me acerqué a un stand que tenía este hilado de este color bien llamativo y cuando toqué el hilado obviamente debía haber tenido una reacción porque extraña, porque me sorprendió. No es un hilado que tenga un tacto súper suave, como puede ser el merino o la alpaca, o otro tipo de hilado, como la seda, por ejemplo, no es la misma cosa. Entonces la chica que vio cuando me acerqué al stand la reacción que yo tuve, se acercó a hablarme de ese hilado, a explicarme y también a hablarme de su proyecto, ¿ya? El proyecto de Natisea. Y para hacer una pequeña comparación para que se den un poco cuenta de dónde va la cosa, por ejemplo, están marcas, hay otras marcas que se dedican a valorizar la lana, por ejemplo, que es producida en su región, y darle como una nueva energía, promover la producción o sea, promover y valorizar lo que se hace con respecto a la lana en sus regiones. Estoy pensando, creo que Woolrimas está haciendo ese trabajo, está Rosario Pomar en Portugal, y también tienen Bagual en Chile, por ejemplo, que está valorizando la lana producida y hilada en Chile. Pero Natisea es diferente en el sentido de que ellos no van a valorizar la fibra de origen animal, sino que lo están haciendo con las fibras de origen vegetal, ¿ya? Y ella me habló de su proyecto, de su propuesta. Yo lo encontré muy interesante porque tenemos que pasar un poquito de tiempo en historia hacia atrás. Francia era uno de los mayores productores de lino y de textil a base de lino y de otras fibras vegetales en el tiempo donde las fibras sintéticas todavía no aparecieron, ¿ya? Antes que aparecieran eso, Francia era como top de top. Y bueno, aparecieron las fibras sintéticas que están, apareció toda la industria de la petroquímica y todas las fibras sintéticas que vinieron con ella y que reemplazaron todas las fibras, vamos a decir, naturales. Y resulta que esta industria del lino y de las fibras vegetales decayó. Y muchas hilanderías que estaban especializadas en ese tipo de fibra, de hilar esta fibra, y también fibras naturales como la lana y otras, decayeron. Muchas de esas desaparecieron. De hecho, ustedes no sé si conocen la historia de DMC, que es una de las empresas de hilado, tanto para bordado, para tejer, que es originaria de Francia.
Bueno, si no lo saben, vayan a leer, porque hay algunos documentos por ahí. Y resulta que la TICEA se propuso justamente valorizar nuevamente la producción y el hilado de fibras vegetales y con un fin de proponerlos para tejido, para tejer. Y yo encontré eso muy interesante. Así que lo que hice fue que tomé dos de esas madejas, que son madejitas de 190 metros, 100 gramos, 190 metros. Obviamente el material es mucho más pesado que la lana. El hilado es un grosor, para mí es un grosor sport. Aquí tengo. No, en algunas partes, y es bastante irregular. Vamos a decir que si bien este hilado está regular, porque yo ya lo trabajé y lo desarmé, al principio cuando se presenta en la madejita hay momentos donde es bastante irregular y tiene como partes muy gruesas, ¿ya? Pero bueno, ya les voy a hablar de eso más adelante. Entonces, obviamente el material pesa más porque es una fibra vegetal que no tiene la misma densidad que la lana y no tiene la misma densidad, entonces obviamente pesan diferente. Entonces hay menos metros en 100 gramos. Ya, esta fibra, este hilado no es lo más suave, no es lo más elástico, vamos a decir las cosas como son, es casi como tejer como con cuerda, ¿ya? Y cuando yo empecé a tejer este diseño que yo tenía acá, que les mostré rápido, a pesar de haber hecho una muestra de tensión antes, el diseño en sí no era lo que yo esperaba. Entonces el resultado del punto, todo no era como yo me lo había imaginado, entonces desarmé. Estaba un poco como desilusionada y como que no tenía muchas ganas de seguir tejiendo con esta fibra. Y después reflexionando un poco dije, no, Leslie, este hilado no se comporta como la lana, no se comporta como la alpaca, no se comporta como a lo mejor la seda o otro hilado que has tejido. Reflexiona. Y sí, después de hacer otra muestra de tensión, de tocarlo, de maniarlo, de ver cómo se comportaba con la aguja, como que mi mano se hizo al hilado y como que mi cerebro hizo, listo, ahora sí. Y entonces tejí este top. Empecé a tejer este top que no tiene nada de particular, ¿no? Vamos a decir las cosas como son también, no tiene ninguna ciencia oculta. Es un top de verano, a ver, voy a sacarlo aquí para que vean, que se teje de abajo hacia arriba. Está tejido con agujas del 3 en toda la totalidad del tejido, aún aquí en la parte del elástico. Vamos a decir, mi primer prototipo terminado de este era un crop top, que se terminaba acá, tenía el elástico acá. Yo empecé aquí y seguí tejiendo, obviamente hice este hermoso punto calado, que si bien deja transparentar un poco la piel, es bastante sutil igual. Me costó al principio comprender cómo se comportaba este hilado, pero le di una segunda oportunidad y estoy muy contenta con el resultado. Porque como pueden ver, esta vez sí funcionó. Las modificaciones del punto que elegí se adaptó mejor al hilado y también tuve en cuenta las características en el sentido de cómo iba a quedar en el tacto sobre la piel. A pesar de que ella me dijo que este hilado con el tiempo se suavizaba bastante, yo cuando estaba tejiendo tenía la sensación de tejer cuerda al principio. Y como saben, no sé si les ha pasado, yo ya he tenido este tipo de top, pero he comprado como comprado en una tienda, no sé. Y me ha pasado que a veces me molestan porque también son con hilados algodón y no de mejor calidad o otra calidad de hilado. Y resulta que me molestan acá. Tuve que cortar. Entonces le estaba hablando de que las modificaciones que hice obviamente tuvieron en cuenta las características del hilado y
para, para los tirantes de este top, yo no quería que quedaran como una cuerda que con el roce viniera como a cortarte el hombro o a cortarme el hombro. Entonces lo que hice fue que le hice en esta parte de acá es un tejido de tejido doble, técnica de tejido doble. Y queda mucho más gordito y más esponjoso el tejido y no da la sensación como que esto te va a cortar aquí el hombro, ¿ya? Sino que queda mucho más cómodo y más resistente también. Y está unido en la parte de atrás con un rafting. A ver, les voy a mostrar cómo quedó al final este top. Está muy bonito. La parte de adelante tiene este punto calado. Fue toda una aventura poder adaptar el punto calado al escote que le hice a este top. Y en la parte de atrás decidí que quería hacerlo como reversible, ¿ya? Que pudiera usarlo de dos formas y que esta parte también pudiera servir para usarla adelante. Les voy a mostrar cómo que quedó. ¿Vieron? Que también se puede usar de la otra forma y también queda muy bonito. Lo hice así porque obviamente el punto calado deja entrever un poquito más la piel y a mí me gusta usar esto también para ir a trabajar. Entonces para ir a trabajar lo puedo usar de esta manera, un poco más sobrio, pero tiene un detalle muy lindo también aquí que es como el punto calado acá, solamente pero muy, muy sutil, que también está aquí abajo. Perdón si se mueve la cámara, pero muy bonito. Entonces, este top se teje de abajo hacia arriba, se separan en la parte de aquí abajo, se hace obviamente la parte delantera con el punto calado, luego se retoman las este lado, que normalmente es la parte de atrás, se teje cada triángulo por separado, disminuciones, y el tirante este se teje, que es la parte de adelante, hasta atrás y se hace un grafting en la parte de aquí, que es un grafting especial. No es un grafting de punto jersey simple, sino que es uno que se usa para el revés y el derecho y revés. Bueno, en fin, como pueden ver, el hilado tiene una caída muy linda y es muy agradable de usar. No da para nada calor, aquí están haciendo, hace mucho calor hoy, pero es muy agradable y de hecho lo tenía abajo del Sweet Wisteria y no estaba acalorada, como decirlo, porque el cáñamo tiene esta propiedad también que no te calienta, o sea, está muy bien. También queda muy bonito la parte del punto calado en la espalda, ¿no? Y obviamente yo procuré de fijarme a que en ningún momento se vieran las cretinas del sujetador, porque obviamente cuando voy a trabajar esto así yo puedo usarlo también si hace mucho calor, aunque no me gusta andar tan despechugada tampoco en el trabajo, pero además mi oficina es fresquita. Pero también la parte de aquí de los tirantes es lo suficientemente ancha para poder esconder un tirante de sujetador. Lo otro que uno puede hacerle se hace mucho, es para enganchar el tirante de sujetador al top, se le puede hacer como un sistema de ganchito y funciona muy bien, pero yo no se lo hice a este top. A ver, lo voy a volver a dar vuelta. Me gustó mucho cómo quedó. Bueno, como les dije al principio, yo lo había tejido hasta aquí, me quedó muy corto, pero como no tengo 15 años, no voy a estar mostrando la barriga ni el ombligo. Lo que hice fue que yo lo había terminado antes de irme de vacaciones y finalmente me lo llevé. Lo que hice fue destejer aquí, de hecho les hice un pequeño live en Instagram, creo que un directo, no sé, no live, un reel, no me acuerdo, donde les explicaba justamente que estaba desarmando la pretina para poder tejer hacia abajo. Esto obviamente no es tan simple porque hay que destejer por lo menos 2 vueltas
antes de poder tirar de la hebra que esto salga solo, ¿no? Hay que ir punto por punto destejiendo y eso es muy largo, así que en eso me demoré bastante. Eso es lo que me tomó más tiempo, yo creo que al final fue de alargar el top. Pero en el diseño original se teje de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Pero esta parte de aquí, y no se nota nada, casi no se nota nada, yo creo que, no sé si pueden ver dónde está la separación, desde donde yo tejí hacia abajo. Bueno, la parte de abajo está tejida con punto elástico y tiene este detalle también muy lindo, como con un punto calado para recordar la parte de las orillas, porque en todas las orillas les hice, sobre todo en la parte de atrás también le hice como punto calado, que es lo más simple posible en realidad. Y este top también lo estoy escribiendo el patrón para poder más tarde llamar a testeo y poder publicarlo. Igual, lo que le quería hablar del hilado es que como no es regular, habían algunas partes que era así como muy gordito, entonces lo que yo hice, a ver si puedo mostrárselos porque este ya está tejido, ya yo lo trabajé un poquito, entonces ya no tiene las mismas características que al principio, porque habían momentos donde el hilado tenía un grosor aquí, perdón, que se mueve la cámara, había un grosor y cuando lo tejías quedaba tejido como si hubiese tejido con hilado 7, aguja número 7, como que el grosor de la lana no era regular. Lana, del hilado, perdón. Pero lo que hice fue que cuando aparecían estos grosores así como extraños, yo retiraba la materia lo más posible para que quedara del mismo grosor que el resto y después venía a apretarlo y ya a hacerlo así. Y volvía a tener como más, como que quedaba más delgadito. Este es un grosor sport, si yo no me equivoco. No he hecho el test de hacer los wraps alrededor de algo en 1 pulgada. Pero con respecto a la aguja y cómo queda tejido, yo diría que es un sport. Bueno, eso era con la bándula Samatap, que obviamente voy a escribir y espero publicar pronto. Estoy viendo cuánto tengo grabado porque, como les dije, este es mi segundo intento y ahora ya no estoy sola por acá. Así que si escuchan ruidos o algunos sonidos medios extraños es porque mi marido está por acá, mi hija está por acá, todo el mundo está por acá. Y me miran con cara de extraños. En fin. Ahora les voy a mostrar otro proyecto terminado que también es un diseño mío que está inspirado y hecho para mi hija Daniela. Este es el último proyecto que termina. No es el último, pero es el último de mis diseños también. Es el Dame de Pique Palette, que es como un brasier, ¿no? Está tejido, muy bonito, ese es color negro, pero tiene brillis, el color como plateado y tiene un punto elástico retorcido y aquí es un punto que también es muy elástico, pero le da mucho relieve, es un juego de puntos retorcidos contrariados. Quiere decir que tejes, por ejemplo, 2 vueltas, revés derecho, o sea, durante 2 vueltas, pero retorcido, y después la tercera vuelta vienes a tejer toda la vuelta en punto derecho, normal. Y así vas alternando y queda este punto de relieve muy bonito. Supongo que este punto existe en algún libro, pero yo no tenía ningún libro a disposición, sino que lo saqué así como rápido de mi cabeza cuando estaba de vacaciones, porque esto, obvio, lo terminé en vacaciones y
y Daniela en ese momento tenía planeado ir a un festival y quería tener un top así que pudiera llevar para el festival. Y yo le dije, bueno, si quieres te lo tejo. Y fuimos a una tiendita porque tejiendo este top, eso es lo que yo no les conté, se me quebraron 3 agujas del número 3. Se me quebraron justo donde van en... Aquí está, ¿ves? Solo que no les mostré. Ahí donde va la cosita metálica, donde está insertada la aguja y que permite unirla al cable. Voy a mostrar con otra aguja. Esta es una más gruesa. Esta es la que se quebró, que es el número 3. Se quebraron aquí, en esta parte de acá. Se quebraron en esta parte de acá. Y tres de estas quebré. Entonces cuando estaba de vacaciones quería reemplazarla y vi que había una tiendita de lana y de agujas en la ciudad donde estábamos, cerca donde estábamos haciendo nuestras vacaciones, pasando nuestras vacaciones, y nos fuimos a dar una vuelta con Daniela. Mira aquí. Y bueno, no tenían agujas circulares de estas que uso yo, que son las Knit Pro. Y al final lo que hice fue que no compré aguja, pero compré el hilado para este top. Es un algodón, es una mezcla. A ver, les voy a mostrar el hilado y les voy a hablar después un poco más de cómo está tejido este top. Este es una mezcla de merino y de algodón que tiene como estos brilli de color plateado. Es de la marca Adriafil, que es una marca italiana, si no me equivoco, ¿sí? Y es la calidad rugiada. Son ovillos de 50 gramos. Aquí vienen 135 metros en 50 gramos. Y está prevista para tejerlo con agujas de 3,5, si no me equivoco, sí. Y el otro ovillito es de esta aquí, que es la DMC Cotton, o sea, la DMC Natura, que es la Just Cotton de DMC. Y en color negro utilicé 26 gramos o 24 gramos, no me acuerdo bien, del merino mezclado con algodón y estelina. No es estelina, es poliamida y poliéster. 2% de poliéster y 2% de poliamida para los bri. Y bueno, el resto es solamente algodón y utilicé 34 gramos. Sí, entonces 26 gramos de este utilicé y 34 de este. Bueno, ahora les hablo un poco más de la construcción. Se teje en circular, de abajo hacia arriba, punto elástico retorcido, el punto especial que les comenté. Se teje hasta la sisa, se dejan en espera los puntos de la espalda. Luego se retoman cada triángulo, que obviamente con el mismo punto, pero en ida y vuelta esta vez. Me pidió un poquito más de reflexión, porque obviamente son puntos derechos y revés, pero retorcidos. Y entonces para que se siga la misma estructura o la misma manera de que queden los puntos en ida y vuelta es diferente. Así que eso me tomó un poco de reflexión, pero queda muy bonito. También le hice, no sé si se nota porque como se transparenta un poquito, en la orilla aquí le hice un punto calado en las dos orillas y que sigue en la parte del tirante de este top. Luego, bueno, se teje hasta aquí, luego se retoman los puntos de la espalda. También tiene un pequeño punto elástico en la parte de aquí como para recordar esto, pero muy cortito. Y en la parte de acá se sigue tejiendo
con la técnica del tejido doble. Se separan para hacer estos dos tirantes y luego se hace un grafting en la parte de aquí y listo. El diseño, bueno, como les dije, está inspirado fuertemente en Daniela, en la forma, en su carácter, en todo. Ella tiene un estilo, no sé cómo catalogarlo en realidad, pero le gusta mucho el negro, le gusta mucho vestirse, no sé, tiene una mezcla entre muy femenino y muy masculino también, y creo que esto como que reúne las dos cosas, además de tener, parece que fuera muy complejo, un poco como ella, pero en realidad son puntos muy simples. Eso con este Dame de Pique Bralette, que creo que le achunté muy bien con con el nombre. Voy a hacer otros más, le voy a tejer uno a Gabriela, a Alicia, y también voy a tejer uno a mí. Pueden ver que es bastante pequeñito porque, bueno, Daniela es bastante menudita arriba, pero el punto es tan elástico que yo lo puedo usar. Esto está tejido para una talla, vamos a decir, XSS, y yo que tengo talla M con una circunferencia de pecho de 103 más o menos, esto me queda un poquito más apretado obviamente, pero me queda bien. Así que pienso que puedo adaptarla a muchas tallas y que puede ser una prenda que uno puede usar abajo de, no sé, de alguna camisa, de alguna cosa, en verano, hasta como traje de baño, medio como bikini. Puede hacerse más largo si uno quiere una camiseta un poquito más larga. Y también lo voy a escribir, también voy a escribir el patrón para que así, no sé, más adelante llamara testeo. Y eso es con el Dame de Pique Bralette que le tejí a Daniela. Supongo que corté entre dos porque tuve que pasar algunas cositas. Es que estoy instalada en el comedor de mi casa. Ya. Ahora les voy a hablar rápido de otro diseño, pero no es mío, sino que es otro de mis proyectos terminados, pero esta vez se trata de un diseño hecho por una amiga mía, una amiga querida, Silvia Evers. Ustedes la encuentran en Instagram, les voy a dejar aquí abajito obviamente todo, para que así puedan encontrar su diseño. Es el Kiku Hat de Silvia Evers. Ella me pidió que lo testeara, yo le tejí este gorrito con que tenía unos restitos que tenía, y me encuentro que quedó súper bonita, súper bonito el gorrito, me gusta mucho. Los detalles estos del punto, de los como garbancitos, también tiene un juego de puntos calados aquí en las orillas de este motivo, y la corona. Bueno, Eddie, les presento a Eddie, es mi modelo para los gorros. El Kiko Hat, el patrón está escrito en inglés, lo puedes encontrar en Ravelry, y es un modelo que yo encuentro que queda muy, muy bonito, como que mezcla un poco lo bohemio con lo chic, así, me gusta mucho. La lana que utilicé es la Merino 6 de Filda, que es una lana que me gusta mucho tejer. Ya hice otro gorro con esta lana a mi sobrina, y que de hecho les debo el patrón. Y encontré que la definición de punto queda muy bonita, y se nota aquí, ¿no? Que se nota bien el punto. No lo he bloqueado, tengo que bloquearlo todavía. Le hice una pequeña modificación en la parte de arriba porque si no me hubiese quedado mucho más alto. Yo tengo un cráneo más redondito aquí, entonces si no me iba a quedar demasiado alto para mí. Es la única modificación que le hice al testeo de Silvia, pero si no, todo el resto obviamente lo hice igual, tal cual como ella lo explica en el patrón. El patrón está muy bien explicado, es conciso, lo justo y necesario, no tiene más ni menos, tiene un gráfico y tiene las explicaciones escritas, es bastante fácil de seguir y de tejer. Lo que sí te recomiendo es que si vas a tejer este patrón, que primero veas la técnica de cómo hacer estos garbancitos.
si no lo sabes hacer o si nunca has hecho este tipo de detalle. Y si no, el resto son juegos de aumento, disminuciones y eso, ¿ya? Así que muy contenta con el resultado de este testeo, que espero que les guste porque a mí me encantó. Yo este gorrito no lo voy a usar yo porque encuentro que este color no me conviene. Voy a hacerme otro, este lo voy a regalar y voy a elegir otra lana para ver qué resulta con otro color y con otro tipo de lana para hacerme un gorrito para mí. ¿Qué más puedo decir? Sí, utilicé 70 gramos de esta lana de Merino 6 de Filda. Creo que me faltaría bloquearlo igual. No sé si el color me siente, pero quizás, no sé, no, es que no. Pero queda muy bonito, ¿bien? Vieron que yo tengo un grano más redondito, entonces lo corté ahí. Lo que hice fue que en vez de terminar todas las disminuciones que están en el patrón, lo paré un poco antes y hice una disminución drástica en la última vuelta. Disminuí tejiendo toda la vuelta en 2 puntos juntos y después solamente cerré la corona. Pero miren qué lindo queda esto. A ver si me lo pongo bien. Así como que muy bonito. Muy lindo tu diseño, Silvia, me encantó. Y estoy muy contenta y sé que vienen otras cositas, así que estoy atenta a lo que ella va a proponernos más adelante. Justamente con lo que respecta, lo que tiene que ver con el diseño, disculpen, se me mezclan las palabras en francés y en alemán y todo el resto. Con respecto a lo que concierne el diseño, justamente yo quería hablarles de mi propuesta. Pero antes quiero invitarlos a ir a darle un corazoncito, a ver su patrón, que está precioso. Bueno, ya. Ahora hago una pequeña paréntesis antes de pasar a los proyectos en proceso. Porque justamente hablando de mis diseños y de las cosas que quiero preparar más adelante, de seguro más adelante, voy a hacer un llamado a testers, pero una candidatura a tester. No es un llamado en sí para solamente un diseño, sino que voy a componer mi equipo de testeo o de testeo. Y para ello voy a hacer un llamado en Instagram. No sé si lo voy a hacer aquí en YouTube porque, bueno, eso implica hacer más contenido, o sea, tener el tiempo de hacer el contenido para poder publicarlo y en este momento no tengo mucho tiempo para eso. De hecho, estoy aquí ahora grabando y estoy un poco estresada porque todo el mundo está aquí en la casa y no tenía previsto que llegaran tan temprano. Así que estoy viendo el hecho de poder crear o formar el grupo de testeo que va a acompañarme a lo largo de mis diseños. Obviamente no solamente esos testers van a poder tener acceso al testeo, dependiendo si todas las tallas que necesito hacer testear están ocupadas. Si no es el caso, voy a poder hacer un llamado más amplio, pero en sí quiero componer mi equipo de testers. Así que si tú estás interesada en esto, está atenta a las publicaciones de Instagram porque en un tiempo más, no sé cuándo en realidad, pero en un tiempo más voy a hacer ese llamado para componer el grupo de, vamos a decir, de personas que van a acceder al llamado a testeo de diferentes patrones antes que todo el resto. Eso. Y ya tengo algunas testers en un grupo que testearon mi primer patrón, que es el Epi de Printemps Socks, a las que obviamente sigo agradeciendo y enviando muchos besitos porque fue una experiencia muy linda gracias a ella. Y obviamente ellas también van a ser parte de mi equipo, pero quiero complementar. Bueno, eso con esta pequeña paréntesis. Obviamente yo me estoy formando también, estoy haciendo cursos asistiendo a cursos para poder, por ejemplo, aprender a tallar y a escalar bien las prendas. Quiero que
no solamente los patrones estén bien, sino que la fase de testeo se pase bien y correctamente. Y que poquito a poquito esto sea un poquito más profesional también por mi parte. Eso con la parte del testeo. Ahora creo que voy a cortar por hacer una pequeña pausa y ver si me queda batería, porque me acabo de dar cuenta que el celular me avisa que no tengo tanta batería para seguir grabando, y voy a seguir con la sección de los whips. Espero que la luz no se haya cambiado tanto y que no cambie todo esto. A ver, ¿qué les traigo? Sí, la última vez en el último episodio de podcast les estaba mostrando que estaba tejiendo calcetines para el Calmestines. El Calmestines es un cal organizado por Paulana Teje y Mami Sejue, la chica, una de las participantes o miembros de la mala junta tejeril que transmite todos los domingos en la mañana del domingo, sí, a las 10 de la mañana, en horario chileno, y yo los veo en la tarde. Resulta que yo estoy parada con el Calmestines por diferentes razones. Una es porque no avancé para nada los calcetines de... Sí, avancé un poquito los calcetines de mayo, pero estoy atrasada. Calcetines de mayo, estamos hablando en calcetines de mayo en septiembre, para que vean todo el atraso que tengo. Y es porque me pasaron ciertas cosas. Terminé el primer calcetín, estos son los calcetines Habas de Mr. Wool. Me gusta mucho el patrón, me gustó mucho la técnica y todo. Ya les hablé de la lanita, no les voy a volver a hablar. Esta es una lana que yo compré, esta es la contrastante, es una lana que compré en Alemania cuando fui a visitar a mi familia, y el resto es una lana esta de calcetín de Langyans, ¿ya? La técnica para tejer este calcetín me gusta mucho, pero no es lo que me conviene para lo mejor. Resulta que se teje el calcetín, vamos a decir casi como en tubo, salvo que en la parte donde va el talón se teje esta parte en una de las vueltas solamente con una lana de descarte, no la totalidad, sino que solamente donde va el talón, en la parte de atrás, se sigue tejiendo en redondo con la lana normal, o sea, con este color, y luego se retoman en los puntos cuando terminas todo el calcetín, perdón. Retiras la hebra de descarte y retomas los puntos, porque cuando retiras esto te queda normalmente como un tubo. Entonces retiras la hebra de descarte y estos puntos de acá abajo se liberan, y los puntos de arriba. Entonces vienes a tomar estos puntos y los puntos de arriba. Y tejes en redondo y tejes el talón, ¿ya? Con las dimensiones que están indicadas en el patrón. En sí, la técnica, genial, pero no es lo que le conviene, o no sé si yo me equivoqué en alguna parte, pero creo que no, porque mirando la lectura del tejido, no veo el error, pero sí me quedó muy estrecho acá, en la parte entre el talón. Esto me quedó muy estrecho. El talón quedó estrecho, tanto que aquí estirar los puntos, entonces no queda como una demarcación acá. No sé si se nota porque queda una demarcación que si yo estiro el talón, se nota después aquí, se tiran los puntos de adelante. Entonces esto, bueno, una cosa que como que me bloqueó un poco, me quedan, pero me quedan ajustadísimos, o sea, esto es para una pata flaca, más flaca que la mía. Y el talón no encuentro que quede con tanto espacio, no sé, pero quizás porque no se adapta a mi pie, simplemente, ¿ya? Lo otro es que aquí, a pesar de que hice un pequeño ajuste para que esto no sucediera, este hoyito aquí, porque en el otro lado creo que no se nota tanto, pero también, igual me dejó como un agujerito en los lados. Me gustó mucho tejer la técnica, sin embargo, mi realización de esta técnica no me gustó, ¿ya? El resultado no me gustó, todo en sí, pero si no el resto, el diseño, y de hecho también me di cuenta después porque estaba un poco frustrada cuando no sé por qué, se me olvidó que aquí atrás había otro punto que es un poco con relieve,
y se me olvidó hacerlo. Bueno, eso es una cosa. Después me puse a tejer el segundo, estábamos en junio. Estaba también tejiendo el Sweet Wisteria Cardigan que les mostré al principio. Y estaba tejiendo esto cuando me iba a trabajar. Y ¿qué me pasó? Que un día en la noche me fui a acostar y dejé el whip por ahí. Y resulta que mis gatitos se comieron mi cable. O sea, no se lo comieron completamente, pero lo mordieron. Lo usaron como... porque eran... Una de mis gatitas tuvo gatitos, entonces estaban muy chiquititos y subían por todas partes. Ya cuando se pudieron mover un poco más, son gatitos que nacieron en abril, entonces ya a principios de junio ya andaban un poco por todas partes. Y como los bebés también les pasa que se hacen los dientes, ya andan mordiendo todo. Y resulta que me rompieron el cable, o sea, está todo lleno como... está irregular, entonces yo el tejido obviamente lo tenía adentro y cuando quise pasarlos a las agujas para tejerlo me di cuenta que se quedaba enganchado y de hecho como que me chascoñó la lana, como que la pescó así, como se engancha, me chascoñó la lana y casi me la rompe, así que tuve que ir puntito por puntito y pasando por cada una de los mordiscos que dieron a mi cable. Y entonces esto obviamente me frenó. No he reemplazado estas agujas, estas son agujas con las que tejo Magic Loop de 2,25 y es un cable fijo, no es un cable que se retire. Tengo otras de 2,5 que puedo retirar el cable y reemplazarlo, pero estas no. Me da un poco lata porque, bueno, aún si corto aquí el cable, estas agujas, aparte para no sé qué cosa, en realidad no van a poder ser utilizadas después. No sé si puedo arreglarla cambiando el cable o haciendo algún truquillo, pero creo que no. Así que estoy un poco decepcionada de eso, no del patrón ni nada, pero me tiene parada por esta razón. Lo avancé desde el último podcast, vieron que terminé un calcetín y comencé el segundo, lo tengo hasta la mitad aproximadamente, pero ahí está. Eso con el primer whip avanzado pero parado. El segundo whip avanzado pero parado es el Charabia de Belén Fernández, que comencé en abril, si no me equivoco, o poco antes de abril. No sé, nos fuimos a Alemania a principios de mayo, el 3 de mayo nos fuimos a Alemania y ya lo tenía montado, así que aquí está. Lo que llevo es una manga, creo que lo que no tenía era la manga. Entonces terminé la manga y ahí lo tengo parado. No lo he tocado desde ese entonces porque creo que lo tejí un poquito en mayo, la manga, y después no lo toqué. Me lo voy a poner aunque haga un calor de... Hace mucho calor. Pero ahí está. Me gustan mucho los colores y todo. Sí tengo una duda en la elección de la talla, porque elegí la talla número 4 y resulta que a lo mejor pienso que me va a quedar un poco grande. Porque si bien, no sé, yo soy ancha de arriba, ¿ya? Creo que igual se hacen como unas olitas y eso que no está bloqueado, entonces con el bloqueo igual esto va a ceder quizás un poco más. No sé qué tanto, pero va a ceder un poco más. Lo que sí hice, que en la parte de abajo yo le hice un poco de disminuciones en la proporción del último aumento. Para que esto, no sé, como que quedara más apretadito. Y la manga se la hice larga y pienso que esto va a estirar un poco porque como es alpaca lo que tejí, va quizá a bajar un poquito más. Igual la manga así tampoco me molesta, que como yo trabajo mucho con ordenador y con... Pero me gusta mucho la elección de colores, mucho de mi paleta de colores, me encanta. Eso lo tengo parado. Igual avancé, como pueden ver, avancé desde la última vez que se lo mostré, pero lo tengo parado porque hace mucho calor como para tejer. Aunque esta semana que pasó, desde el lunes, martes, miércoles, todo eso, estuvo bastante fresco. Llovió, estuvo fresco, bajaron como de 10 grados las temperaturas mínimo y después bajó un poco más. La semana pasada tuvimos temperaturas de 37, 38, 39 grados acá, que
bastante extraño y tan seguido. Obviamente esto va a ser la normalidad más adelante, se ve, todas las previsiones dicen que esto va a ser la normalidad por acá y yo me voy a morir de calor porque yo no soporto mucho el calor. A mí 25, 26, 27 grados, ahí. Con eso estoy bien. Más allá de 27 grados yo progresivamente me vuelvo un vegetal. No pienso, no reflexiono, se me hace un cortocircuito en el cerebro. Y ando como... ¿Ahueona? Perdón, disculpa. Eso con los dos whips que avancé pero tengo parado. Y monté otro proyecto para el verano. Y que es una polera. Es una polerita, a ver si lo voy a mostrar aquí antes de mostrarle el proyecto. Es el Provence Top. Este diseño yo lo tenía en mi lista, si no miento, hace como un año que lo puse en mi lista de espera. No sé, por ahí, quizá un poquito menos. Ya. Hace tiempo que resulta que quería comenzarlo antes de irme de vacaciones. Y había comprado un hilado que les voy a mostrar más adelante. Pero el hilado no me resultó con el, vamos a decir, el gouache, la muestra de tensión, no me resultó. Y bueno, y al final no tejí con ese hilado, entonces no lo tejí como diciendo antes de partir de vacaciones y antes de realmente poder usarlo durante todas las vacaciones. Me dije, bueno, voy a tejerlo en julio y... ¿En julio o junio? No me acuerdo cuándo fue el salón. Creo que fue el 9 de junio el salón, sí. Entonces dije, voy a tejerlo antes de julio, sí, era eso. Y así lo puedo usar durante el verano y... bacán. Pero no, porque no encontraba el hilado que pudiera utilizar para tejer. Pero encontré hace poquito, a mediados de agosto, cuando volví de vacaciones a la casa, me fui a la tiendita porque necesitaba, no me acuerdo qué cosa, reemplazar las agujas que utilicé para... que no había podido comprar en la tiendita donde estábamos de vacaciones. Y entonces me fui a reemplazar mis agujas. Y siempre que voy, igual me doy una vueltita y encontré este hilado, que es un hilado de K. A ver, les tengo que contar, este diseño está tejido con la calidad lina de Sandnes Garn y es un hilado de grosor DK. Es lino de grosor DK, si no me equivoco. Y este es una mezcla que es de otra empresa, de otra marca, que es la Filda, que yo uso bastante porque como la tiendita aquí hace esta marca, eso es lo que más tengo al alcance, entre Filda, Langyans, no uso mucho Bergère de France, no sé, y eso es lo que más uso, es esta marca. Y esta es la Fil Rustique de Filda, que es una mezcla de 62% algodón, 25% viscosa y 10% de lino. Y si bien tiene algodón y que el algodón en sí, si no es mercerizado, es un poco opaco, la viscosa y el lino le dan como un toque un poco más lustrado, ¿ya? Y me gusta mucho, vieron que estos colores a mí me gustan mucho. Bueno, este top es un top que me gusta mucho porque tiene como un estilo, es muy femenino, también tiene esa onda media romántica. Yo al principio lo quería tejer en un color azul, un poco como el que muestran acá. De hecho, un poquito, no tan parecido, aquí se ve como bien oscuro.
pero finalmente no me resultó con el hilado que había elegido al principio, y entonces ahora lo estoy tejiendo con este. Se teje de abajo hacia arriba, ¿ya? Esta es la parte de la espalda, ¿ya? Porque, perdón. De abajo hacia arriba en circular, y cuando llegas a la sisa separas el delantero y la espalda. Esta es la parte de la espalda, y después cuando llegas a una cantidad de centímetros separas también para los hombros y dejas la parte para el cuello, ¿no? Y luego supongo que teje la parte de delante y que luego se une con un rafting o no sé qué otro método, todavía no he visto cómo se une, y luego se retoman, imagino, las mangas para hacer las mangas de este top. Avancé súper rápido porque lo estoy tejiendo con agujas de 4 milímetros, entonces si bien no es súper grande la aguja, igual se avanza súper bien con agujas del 4. No sé si en realidad tengo la medida de la muestra de tensión. No la hice en realidad. Creo que la hice después. Sí, tomé después la muestra de tensión, la tomé después, ya cuando ya iba tejiendo el top. Una vez que estaba tejiendo la... Y de todas maneras, como tiene una holgura positiva, no me acuerdo cuánto era en realidad. Bueno, no lo voy a ver, pero sí lo voy a poner aquí si se me ocurre verificar después. Igual es una polera que debe quedar como anchita, ¿no? Como que queda con holgura igual, ¿no? No es apegada al cuerpo. Eso es lo que estoy tejiendo. ¿Cuánto llevo de estos ovillos? Creo que, si no me equivoco, creo que voy en el tercer ovillo. Uno, estoy viendo cuántos cambios de ovillo he hecho. 1, 2, 3. Sí, voy en el tercer ovillo. Y cunde harto, cunde bastante. Igual me quedan unos cuantos por ahí para terminar toda la polera. Este es el siguiente proyecto en proceso. Bueno, voy a poner un poquito para que este episodio igual no quede eterno. El otro proyecto en proceso es que antes era este, y finalmente ya lo hice. Ahora sí, ahora les voy a hablar de, ¿cachai? El cal, pequeña pausa. Próximo proyecto en proceso es el rootstock de Jesús Knits, o de María Jesús Camus. Es un diseño muy bonito que me llamó inmediatamente la atención cuando lo vi y que ella lo publicó en Instagram, que es este suéter que tiene como la signature, esto habla y transpira María Jesús, ¿ya? Jesús. Antes de mostrarles lo que llevo, quiero hablarles un poquito de la diseñadora. Y antes de hablarles de la diseñadora, voy a hablarles... no, les voy a hablar de la diseñadora, después les voy a hablar les voy a mostrar lo que llevo, y después les voy a hablar de Cachai. Así, en ese orden. María Jesús es una tintorera, hilandera y diseñadora chilena de punto. ¿Ya? Ella hila, tiñe lanas. Su marca se llama Corralito Yarns. Ella lleva en esta marca con su marido, que es un amor también. Ambos son un amor. Ellos tienen un podcast que yo he hablado ya de ellos el año pasado, cuando tejí uno de esos diseños, un chal, también para Cachai el Kai. Este año me repito el plato con esta diseñadora que me gusta mucho. Me gusta mucho su estilo, que mezcla un poco a veces cosas, pero en su esencia es muy romántica y poética. Creo que destiñe un poco, o está impregnado un poco de su
vida profesional. Ella estudió teatro, es actriz y entonces obviamente esto se transparenta en sus diseños y estoy muy contenta porque me repito el plato este año también con uno de sus diseños que cuando lo vi me habló mucho. Estuve esperando, estaba viendo otros diseños muy lindos, todos me llamaron mucho la atención, pero una tenía lana para tejerlo. Y como tenía lana de mi stash para tejerlo, dije, esta es una señal. Lo segundo era que me gustó mucho el diseño. Esto como lana rústica, un poco, sí, como, sí, es una lana rústica, aspecto medio rústico, pero tiene unos detalles así como muy poéticos, ¿no? Esto como bodoque, como pergancitos, ¿no? Y este panel aquí adelante que le da esto como relieve, estructura. Es un suéter que tiene una construcción en raglan. Esta parte de aquí, vamos a decir, de los brazos, del hombro y los brazos está tejido en punto arroz y el resto tiene un juego vamos a decir, de cables, de trenzas y un lindo detalle aquí con estos garbancitos o bloques con punto carado. Tiene el detalle del cuello que está con dos colores contrastantes y encuentro que queda muy bonito. Su versión es bastante crop y bastante cortita también en las mangas, es como de 3/4. Si lo pueden ver que tiene estas mangas así que son bastante cortitas en realidad. Yo pienso que las voy a hacer un poquito más largas y también en esta parte de aquí quizás voy a jugar un poquito más con el largo del suéter, porque como les dije no tengo 15 años y tampoco estoy tan bien hecha como María Jesús. Entonces voy a alargarlo un poquito, creo, un poquito. No sé, todavía no lo he decidido, pero es como una opción. Ya. Es un suéter que obviamente se teje de arriba hacia abajo y se teje con lanita de grosor de K. Perfecto, yo tenía lanita de grosor de K y lo voy a tejer, lo estoy tejiendo de hecho, porque aquí están se me salieron los marcadores. Esta es una lanita merino rústico francés, ¿ya? Es una lana francesa, es ellos se llaman Fleur de Laine y es una lana hilada que no está tratada, el tacto no es súper suave, ¿ya? Tiene ese toque rústico y los detalles de como lo ha hecho también Jesús, lo hice con esta lana que descubrí cuando estaba tejiendo, cuando tejí el de vuelta a casa suéter, que es el diseño de Knitting Como Quiero, una chilena que vive en Francia y que también diseña muy bonito. De hecho tiene unos diseños que van a salir pronto, espero, y que son preciosos, una diseñadora muy talentosa también. Bueno, yo tejí el de vuelta a casa suéter con estas lanas, con estas mismas lanas, y me gustó mucho el resultado de esta lana tejida. Y resulta que, bueno, me quedan de esta lana 3 ovillos, tengo 307 gramos porque uno de los ovillos tenía un poquito más, y es una DK, tiene 255 metros en 100 gramos. Tengo 2 ovillos más que van a llegar pronto, porque como dije, bueno, el original te pide, no me acuerdo cuánto pide para esta talla, yo estoy tejiendo la talla número 3 y creo que me quedo justa. Sí, 840 gramos te pide el color principal. Mi color principal será este blanco. Entonces yo tengo un poquito más de 700, tengo como 785 gramos. Entonces me faltan 60 gramos aproximadamente. Entonces, bueno, igual mandé a pedir 2 ovillos porque también tengo una idea de un gorro con esta misma lana y entonces dije, bueno, si me sobra voy a poder
diseñar el gorrito que tengo en la cabeza. Bueno, en fin, y así puedo alargarlo también en las mangas y en la parte de abajo si necesario. Eso es lo que llevo. A ver, el patrón está muy bien explicado. Igual hay que leerlo atentamente, porque yo estoy acostumbrada a leer más patrones en francés o en inglés que patrones en español. Pero uno tiene que leerlo atentamente y está muy bien. Uno sigue paso a paso las cosas. Hay gráficos, están las instrucciones muy bien escritas. Eso. Por ahora no tengo problema. Obviamente leí casi todo el patrón antes de mandarme a montar los puntos y todo eso. Lo monté el 1 de septiembre. Estamos a 3 de septiembre. Igual tuve que destejer el 1 de septiembre, destejí porque no estaba segura con la talla que iba a elegir. También lo que hice, justamente tejí la primera, no hice muestra de extensión, sino que me lancé inmediatamente a tejer. Entonces me di cuenta que el punto con esta lana queda demasiado abierto con la aguja que ella recomienda, y como no quiero elegir otra lana, quiero hacerlo con esta lana, bajé a 5 milímetros. Ella te pide agujas de 5,5. Bueno, voy a ponerle los marcadores que se me salieron, después los arreglo. Entonces, a ver, esta es la lana de Fleur de Laine, que es una lana francesa, merino de K, no tratada, ya les dije, no. Y esta es la lana que es esta lana Fil Ecolaine, que utilicé también para el otro diseño, y estos son restitos justamente del otro suéter que me quedaba, y lo estoy utilizando para hacer los detalles de los colores, porque creo que, a ver si se nota, bueno, aparte del cuello también tiene la parte de abajo y de las manguitas, con color contrastante. Bueno, eso con el patrón de el rootstock, ¿ya? Raíces, ¿no? Está anclado en las raíces. Y ahora con respecto a Cachai y el Cal. Bueno, yo como pueden ver me repito el plato con la Jesús, porque me gusta mucho su estilo, me gusta mucho lo que diseña, me gusta mucho cómo escribe sus patrones. Yo quedé encantada el año pasado tejiendo su Flory Fall Show, que uso un montón, y sobre todo en otoño, invierno, siempre, mucho. Entonces este año volví a pecar con ella. Y tengo otro diseño que me compré otro diseño de otra diseñadora chilena, y aquí voy a pasar a los proyectos futuros. Tengo muchas ganas y me compré el diseño de tejer el Shine de Camille. Lo vi, me gustó mucho el diseño del Shine. Todavía no sé con qué lanitas lo voy a tejer, porque voy a ver si tengo lanas con las que puedo tejer ese diseño. Tengo algunas lanitas por ahí, y entonces no sé si voy a poder tejerlo para Cachai y el Cal, pero es uno de los diseños que me habría gustado también tejer para Cachai y el Cal. Pero bueno, voy a ser realista con mis tiempos y pienso que voy a dedicarme más a tejer este, y luego voy a tejer el otro más adelante. Esos son los proyectos futuros y que tenían que ver con Cachai y el Cal, que son los diseños que me habría gustado también tejer. Un diseño de Rina Leighton, que es una diseñadora chilena también. ¿Cómo se llama? Es el último diseño, creo que sacó. No es el suéter Alegría, que es una adaptación de su polera Alegría, sino que es uno que tiene color work. Ay, se me olvidó cómo se llama. Bueno, le voy a dejar aquí abajito el nombre. Yo le vi el testeo que hizo Rocío Shio en Ravelry, si quieren ir a ver lo que ella hace, o en su Instagram, se llama Mami Se Jue. Me encanta. Un verde precioso.
enredadera, no, creo que es así. Creo que se llama así el diseño. Bueno, aquí lo voy a poner, pero es precioso, me encanta y tengo muchas ganas de tejerlo. Pero hay que ser consciente de los tiempos que uno tiene. Así que yo creo que eso será más para el invierno, ya cuando me ponga ahí tranquila con un color work, no sé, o quizás en otoño, durante el otoño. Esos dos sí voy a tejer. También tengo unos patrones de la Pope Vergara, pero para ello tengo que terminar el curso en doméstica de la Pope. Y estoy con, o hago el que ella nos propone en doméstica, o tengo muchas ganas de tejer también el The Night Cardigan, que me encanta, el estilo así como glam chic, así como, y yo soy, no se nota, pero a mí me gusta mucho el rock, el metal, entonces tengo como, cuando me visto en realidad, cuando voy a trabajar, tengo ese estilo. En la casa, bueno, estoy un poco más libre y ando menos de oficina, pero cuando voy a trabajar, obviamente, tengo mi estilo para ir a trabajar. Pero ya yo creo que ese sería como para, no sé, para el año que viene. O también podría tejérmelo porque es muy, como muy festivo, también podría tejérmelo como para año nuevo. También sería como una opción. Bueno, esos son los proyectos futuros. Ya, ahora vamos a Cachai el Cal, porque obviamente le estoy hablando de diseñadoras chilenas. Ya les he hablado de Mr. Wool, que también diseña, y les he comentado varias cosas sobre él. Y esta vez quiero hablarles más de diseñadoras chilenas que están haciendo un trabajo súper lindo, muy inspirador, porque bueno, hay un montón. También está Gillian Wool, me encanta el último diseño que sacó, no el gorrito, sino que el suéter, que también fue Mami Se Fue que lo tejió, ¿cómo se llama? Siempre se me olvidan los raíces, creo que se llama. Y también, precioso, también uno de los diseños que me encantaría tejer más adelante. Pero bueno, faltan manos y también en mi cabeza pasan muchas cosas y tengo muchas cosas que quiero sacar de esa cabeza y tejerlas. Entonces es como una batalla entre los dos. Tejer cosas que ya existen, tejer cosas que tienes en tu cabeza. Vas a ver. Y entonces, ¿cachai el cal? ¿De qué se trata Cachai el cal? Yo ya les hablé el año pasado sobre Cachai el cal, pero este año tuvo algunas modificaciones en cómo se presenta este año. Es su tercera edición. Cachai el cal fue organizado por podcasters chilenas. Ahora, obviamente, hay también masculina, la parte masculina que se agregó, pero en general son podcasters chilenas femeninas que organizaron este evento en el 2021, resultó muy bien, en el 2022 fue aún mayor y esta tercera edición es un poco diferente porque se le da más protagonismo a no va protagonismo, pero se le da más responsabilidad a los diseñadores y diseñadoras y también a los tintoreros y tintoreras de tomarse este evento y de apropiarse, esa es la palabra, de apropiarse el evento y de hacerlo suyo, ¿ya? Ya no es un evento creado por podcasters, solamente dejamos diseños chilenos, sigue siendo la misma cosa, pero con el punto de vista ya, vamos a decirlo, con el hecho de que los diseñadores ellos mismos ahora se están organizando para poder promover su propio trabajo, obviamente, y no solamente eso, sino que también hacer colaboraciones con tintoreros, con tiendas, con, no sé, con diferentes actores que tienen que ver con esto del tejido. Y obviamente, ¿cachai? El CAL es para promover, fomentar, valorizar el diseño chileno. Pero no solamente, porque también hay extranjeros que viven en Chile y que también apoyan y aportan al trabajo de diseño en nuestro país. Y obviamente quiero de alguna forma también promover lo que se hace allá.
y a través de este podcast también poder hablarles de Cachayilcal, de este evento que es uno de los eventos más esperados, yo creo que ahora en Chile, y que hasta diseñadores se han como no, como programado para que en septiembre salgan algunos de sus patrones para justamente este evento que es tan especial. Y entonces hay muchos diseñadores y diseñadoras chilenas que han sacado patrones este último tiempo, así que te invito a darte una vuelta por Ravelry. Hay una opción para que puedas, en la parte de la orilla tienes los filtros. Cuando tú vas a búsqueda avanzada, puedes ir abajo, 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 abajo y puedes seleccionar país del diseñador y puedes indicar Chile como país en tu filtro, y luego te salen todos los diseños de personas o personas que indicaron que son de Chile. Bueno, yo no lo tengo porque yo estoy viviendo en Francia y tengo indicado el país Francia, pero sí estoy considerándome como diseñadora chilena a partir de ahora. Porque el año pasado, a pesar de que yo he diseñado, no me consideraba diseñadora, y creo que hay que creerse un poco el cuento. Y como estoy en este proceso de poder diseñar y de a poco voy a ir publicando mis diseños, quiero también considerarme como siendo parte y aportando en el diseño de nuestro país. Pero bueno, eso ya más adelante se va a ver quizás más notoriamente, pero por ahora, o se va a ver más, por ahora yo estoy recién comenzando, así que estoy contenta porque es una perspectiva que me alegra mucho y que me anima, me motiva, y voy a ver cómo sale todo eso. En todo caso, tengo un montón de ideas en la cabeza. Y mientras tanto, obviamente, eso no quita que uno pueda apoyar a sus compañeros y compañeras. Hay muchos podcasters que también tienen diseños muy lindos. Estoy pensando, por ejemplo, a la Nela Pops. Ella tiene su podcast también, y bueno, ella es profesora de tejido y hace un montón de cosas y tiene diseños muy lindos. Me gusta mucho el gorrito de los gatos, que de seguro voy a tejer para poder regalar. No voy a decir aquí, pero pienso regalarlo. Y hay muchos otros diseñadores que tienen cosas preciosas. Les invito justamente a ir a darse una vuelta en Ravelry y también a ver lo que se hace en la página de Instagram, en Cachayilcal 2023. Obviamente te voy a dejar aquí toda la información en la casilla de descripción para que puedas hacer clic y llegues fácilmente a esto. Y bueno, ahora les voy a contar algunas cositas, les voy a mostrar compras, así que si esta sección no te interesa, puedes, muchas gracias por, por llegar hasta aquí, muchas gracias por haberme acompañado, y espero que en una próxima vuelvas y podamos compartir nuevamente. Si este episodio te ha gustado, dale un like. Puedes suscribirte para estar al tanto de mis próximas salidas de podcast, o también de otro material a lo mejor, porque tengo algunas ideas. Obviamente tengo muchas ideas pero poco tiempo, así que no sé cómo, no me fijo nada, pero van las cosas despacito. Pero si quieres ver también la progresión de mis tejidos, muchas veces las comparto en Instagram, así que ahí te invito a que me agregues. Y bueno, y si te da ganas de tejer alguno de los proyectos de los diseños que tengo en Ravelry, son solamente 3, uno de crochet y 2 de punto. El de crochet y uno de punto son gratuitos, y los calcetines Epi de Printemps son de pago y están con un 50% hasta hoy, pero creo que lo voy a alargar un poquito más porque es un proyecto pequeño que se puede inscribir y se tejen bastante rápido. Así que si esto te interesa y quieres apoyarme también, y vas a poder adquirirlo a un 50%, ese patrón. Bueno, ese es mi aporte de este lado. Ahora nos vamos a el evento que tuvo lugar aquí cerquita de mi casa. Resulta que estamos en una región campestre,
no rural completamente, pero sí más al campo, más tranquila. Entonces los eventos tejedires no tienen lugar en esta región. Siempre se concentran en las grandes ciudades como París, Lyon, Bordeaux y otros países y otras ciudades que tienen obviamente mucho más población, donde las infraestructuras obviamente son más importantes. Y a mi gran sorpresa, como a fines del año pasado, sí, eh, empezó a circular como un folleto de que iba a haber un salón de lana cerca de donde vivo. Y yo dije, ay, qué interesante. Pero estaba programado para, creo que era en junio, sí. Junio o julio, no me acuerdo. Junio, creo que. No, julio. Estoy como perdida. No, julio. Fue en julio. En julio. Y resulta que ese salón tuvo lugar a 45 minutos de mi casa, en auto, obviamente, pero la nada misma. O sea, estuve súper contenta de poder ir y de que quedara tan cerquita. Tuve que cortar, no sé dónde iba, pero le estaba diciendo que, bueno, aquí no se hace mucho ese tipo de eventos y a principios de julio tuvo lugar ese salón que me sorprendió porque eh, estaba muy bueno. No era un salón súper gigante tampoco, pero habían expositores bastante, ¿cómo decir? Mm, Personas que yo no pensé que iban a venir a un salón tan pequeño. ¿Ya? Por ejemplo, estaba Tricot Stitch, que es una tintorera muy conocida acá y que tiñe muy bonito, y estaba en este salón, perdida en La Pampa. Eh, no sé si les voy a dejar un video, pero es realmente perdido en el campo, ¿ya? Y habían otras también, Garance y Compagnie, estaba Lendemut, que son, y otros más que a lo mejor ustedes no conocen, pero que aquí igual tienen su pequeña fama y que son muy conocidos, y entonces yo estaba agradablemente sorprendida de poder acceder a ese tipo de hilado aquí tan cerca de mi casa. Y me hizo acordarme de My Remiendos, de Miriam de My Remiendos. Le mando un besito. Yo sé que ella no va a ver esto, pero igual, le mando un beso grande. Eh, del salón que ella está organizando junto al ayuntamiento de Soria, y me imagino que debe ser algo igual o parecido. Un pequeño salón perdido en alguna parte de España, allá aquí en Francia, y donde la gente no piensa que pueda haber algo así, porque aquí la oferta de hilado de lana es reducido, vamos a decir. No tenemos 30.000, no tenemos tanta opción para ir a comprar lanas, ¿ya? Yo personalmente tengo la suerte que en la pequeña ciudad donde vivo, que realmente es un puntito, es una pequeña ciudad muy monona, pero muy chiquitita, tenemos una tienda de lanas, ¿ya? Yo sé la suerte que tenemos, ¿ya? Vivimos acá. Y entonces, obviamente ese tipo de salón, ese tipo de evento, pero feliz, nosotras aquí como en la bella fiesta. Así que llevé a dos de mis hijas que me acompañaron, y obviamente me traje cositas. No hice no me volví loca comprando, porque obviamente iba con limitada en lo que podía gastar. Tenía obviamente una idea, y esta es una de ellas. A ver, voy a sacar esto por acá. Este es un hilado de Garance et Compagnie, que es una mezcla de 50% merino, 50% de seda. Es riquísimo esta calidad, es una lana casi noble, no, como un poco exagerado, pero es riquísimo.
Este color es Armada, un color azul como medio plateado, súper lindo. El tacto es riquísimo porque obviamente la seda le da no sé, un tacto muy especial. El merino obviamente es suave, pero la seda le da un tacto aún más suave todavía y una caída que yo imagino, porque hice una muestra de tensión que bueno, desarmé, porque era con este hilado que quería hacer el top Provence que les mostré anteriormente y que finalmente no me dio la muestra de tensión, entonces tuve que cambiar y esta es una fiña, obviamente no estaba tejiendo doble para ver si podía hacerlo de esa forma, pero no me gustó mucho el resultado a pesar de que, y no me daba a pesar de haber tejido doble esta hebra, no me daba con la muestra de tensión, extrañamente, no sé. Es una Fignain 4-ply, 100 gramos, 400 metros, a tejerse con 2,5 o 3,5. Yo me pasé, ¿eh? Eso sí. Está mi marido que pasa aquí. Pasito para no meter ruido. Y bueno, no. Ay, la calidad es Solange, que se me olvidó decirle. Bueno, también compré esta lanita de une lanière en Touraine, que es una lana francesa, es 100% merino de Arles. Es una lana no tratada, o sea, no tiene tratamiento superwash. Y esta es súper finita. Esta se llama la calidad Louis Dupin Fine Dentelle. Son 100 gramos por 1400 metros. Está prevista para tejer con agujas de 1,5 a 2 milímetros. Ella tenía un top tejido con esta lana en este mismo color, que me encantó, muy bonito. Ella lo tejió con doble hebra, porque si vamos, no sé si se va a ver, porque yo para mostrar soy como... Esto es súper fino, no sé si se nota. No sé, estoy dando bien. Pero es fino, fino, fino. Ahí tenía 2 hebras, ¿eh? Bueno, yo tengo pensado también hacer un top con este hilado. Si lo tejo doble tendría 700 metros, o sea, además me alcanza para un top. Y creo que voy a hacer uno para el verano que viene. Por ahora no la voy a tejer, pero ya la tengo, así que contentísima. El color es Coral. Y la base de esta lana está elaborada por Mary Lennox. Va a comprar esta lana seguramente a esta hilandería, no sé, donde está producida esta lana. Y bueno, ella después la tiñe con elementos naturales. Uy, perdón, se me olvidó. Bueno, la otra lanita que me traje, y más que nada no es para mí, pero es para un par de calcetines para Alicia. Está este par de Lendemut, en este color como calipso, con blanco, en contrastante. Es un kit de calcetines, son 70 gramos el conjunto, 50 gramos para esta y 20 gramos para esta. Es la composición de calcetines 85% merino, superwash y 15% nylon. Esta tiene 200 metros en 50 gramos y esta tiene aproximadamente 80 metros en 20 gramos. El color es Ambré en Tahití, y eso quiere decir es como el valle en Tahití, bueno, un valle, el mar, ¿no? No sé, como color precioso, muy lindo, y la Alicia le eligió eso. Yo tenía muchas ganas de, ella hace también esta lana que cambia de color y hace rayas automáticamente cuando vas tejiendo, pero a Alicia no le gustó ninguno de la combinación de colores, así que eligió este que es como con un matizado y con pequeños speckles. Tiene como pequeños speckles. Entonces esto va a ser el próximo calcetín que voy a tejer cuando termine los habas y cuando haya reemplazado las agujas que
me rompieron mis gatos. Eso con lo que compré en este salón que se organizó en Ardent. No les dije cómo se llama. Berry Brodlen. Berry, porque vivimos en la región de Berry, en la región centro, región de Berry. Y Brodlen, porque broderie es bordado en francés y len es lana. Entonces así hicieron una... Y va a haber una segunda edición el año que viene. Así que estoy súper contenta porque voy a tener un salón de lana cerca de la casa, no muy lejito, a 45 minutos en auto a través en medio del campo. Así súper entusiasmada con esa idea de tener ese tipo de evento aquí cerca. A ver, ahora, por último, les voy a hablar de una visita que hicimos a unas alpaquitas muy lindas. Ay, se me olvidó. No, pero les voy a hablar después de eso. Es que se me olvidó algo. En la pauta se me olvidó algo, pero no importa, les hablo después. Nos fuimos de camping y resulta que yo programé una visita cerquita de donde estábamos a una granja que tiene alpaquitas y fue muy divertido. Conocimos a Aurora, que nos presentó su trabajo con las alpaquitas y nos presentó su rebaño, nos habló de todo lo que implica el trabajo con estos animales, perdón. Y bueno, ella era, ¿cómo se llama? Sí. Trabajaba en los parques zoológicos y se ocupaba de los animales salvajes, bueno, que no son así como domesticados. Y ella hizo una reconversión profesional y se dedicó a crear alpaquitas. Y aquí están. Esta es la granjita, se llama Les Alpacas Filons sur Larzac. Larzac es el lugar donde está esta granja. Y Les Alpacas, filon, quiere decir dos cosas. Filé es hilar, pero también quiere decir echarse el pollo, quiere decir irse. Entonces, como están en un lugar que es como una planicie, así que está en el lugar donde fuimos a vacaciones está el río y después están como las quebradas y arriba de eso están unas planicies que se extienden y es bien, tiene una geografía bien accidentada y en algunas partes tienen como unos platos extensos y en uno de esos estaba esta granja de alpaquitas con un clima que es, si bien no es igual, yo imagino que se asemeja un poco a los altiplanos, con una vegetación más pobre, con mucho viento, con una exposición, porque no hay mucha vegetación, bueno, en fin. Y entonces tienen harto espacio, la granja tiene, creo que son 4 hectáreas de espacio para pocos animales, entonces tienen el espacio de ir y venir como quieran. Y entonces y ella también me explicaba que la fibra recuperada de los animales adultos, ella con otros 19 vamos a decir, personas que crían también alpaquitas, se reunieron porque las hilanderías les piden una cierta cantidad en peso de cada color de hilado para poder hilarlas. Y entonces como ella tiene solamente 23 alpaquitas, no alcanza a tener, por ejemplo, la cantidad de peso que necesita para poder hilarla. Se reunieron con otras personas más y hicieron como una cooperativa, como una asociación y juntan ellos la fibra de los animales adultos y la mandan a hilar y entonces obtienen este hilado que es estos ovillitos que obviamente se ven que son súper también hilados, ¿no? Regular, muy rico
tiene un olorcito a alpaquita. Con esto obviamente yo voy a hacerle alguna cosita a Daniela, que ella me pidió comprar estas dos ovillitos, para hacerle unos mitones. Pero me contó que la lana de Baby Alpaca ella no la manda a hilar porque obviamente la mezclan con todo el resto. Y esto no valoriza la lanita de Baby Alpaca, así que ella lo que hace ahora, ella hila ella misma la lanita de Baby Alpaca sin mezclarla. Y aquí yo me traje dos de estos ovillitos de Baby Alpaca. Y esta es de rosa, si no me equivoco, rosé, que es la alpaquita que está aquí. Y esta es Ondine, que es esta alpaquita que está acá. Y son 50 gramos, aproximadamente 127 metros cada ovillito. ¿Ya? Y esta sí es una figurine, ¿no? Esta es una figurine común, que 100 gramos debe tener 400 metros. Bueno. Obviamente Aurora nos habló de su trabajo con las alpaquitas, nos habló de muchas cosas, de cosas técnicas, nos mostró cómo hilar, nos mostró todo el proceso de hilado que ella hace con la Baby Alpaca, nos mostró pequeños vellones de los diferentes animales en los diferentes, ¿cómo decir? Adultos, bebé, y en los diferentes adultos, 3 años, 2 años, bueno, en fin. Y así podíamos tocarlo y darnos cuenta de la diferencia, de la suavidad y de la calidad de la fibra. Y fue muy interesante, me gustó mucho poder hacer esa visita, muy instructiva también, así que feliz de haberla hecho. Bueno, eso con las visitas. Y ahora, un poco al revés, pero les voy a hablar de mi primera experiencia tiñendo lanas, ¿sí? Porque resulta que, como ustedes saben, a lo mejor no lo saben, pero bueno, yo soy parte del Patreon de Mr. Wu, tintorero chileno, también diseñador, y él en ese Patreon nos enseña y nos comparte su experiencia como tintorero. Y también nos enseña las técnicas, nos habla de muchas cosas que tienen que ver y que influyen en el teñido de la lana con elementos naturales. Y yo comencé la membresía en enero, que es creo cuando él lanzó esto, y estoy súper contenta de haberme inscrito y de seguir a distancia un poco esto del teñido de lanas. Y resulta que hubo una sesión no me acuerdo si fue en junio o julio, donde pudimos teñir nuestras lanitas. Hay personas que ya han tenido lana antes, yo imagino que no ha sido su primera experiencia, y hay personas como yo que fue su primera experiencia tiñendo lana, y aquí les voy a mostrar el resultado. Estas son las lanitas que teñí por primera vez en mi vida. He teñido lana y estoy súper contenta. Esta es una lana que compré a Fonti, que es una hilandería francesa, una de las últimas que ha quedado y que se ha mantenido con el tiempo. También hace un trabajo de revalorización de la lana francesa, pero también hila otro tipo de hilado de otros países. En fin, compré lana cruda a Fonti y la teñí con palo campeche. Este es el color que obtuve, es un color, como pueden ver, estoy mucho en estos colores así como violeta, y estoy súper contenta con el resultado. Obviamente hay todo un proceso de preparación de la lana y preparación del pigmento, del elemento tintorio, y vamos a decir que desde enero hemos estado aprendiendo mucho lo que es la teoría, antes de lanzarnos realmente con el teñido, y para mí fue una experiencia muy grata, muy rica. Estoy muy contenta con el resultado, estoy muy contenta con la experiencia en sí, porque fue una sesión online en la que él nos asesoró a través de Zoom,
Podíamos ver también a todos los otros compañeros y compañeras que estaban teniendo al mismo tiempo que nosotros, entonces fue como muy enriquecedor. Compartimos, pudimos hacer preguntas, él nos las iba respondiendo en tiempo real, entonces también es muy, ¿cómo decir? Es como si tuvieras el profesor al lado tuyo, ¿no? Aunque estuvieras a distancia. Y también eso nos permite tirarnos al agua, o sea, no tienes a alguien al lado como que te coja lo que estás haciendo, sino que tú tienes que hacerlo. Eso fue una experiencia muy, muy rica, así que estoy súper contenta. Tenía 3 madejas de 100 gramos en grosor sport, así que estoy viendo si la vuelvo a teñir porque quizá, no sé, tengo ganas de diseñar algo con esta lana que teñí yo misma, entonces el proceso estaría casi de A a Z, esto por mí, porque obviamente yo no hilé esta lana. No sé si teñirla otra vez porque no sé si es es porque la luz o no me parece que quedara matizada, parece que está súper homogénea el color, el teñido, pero cuando lo miro igual, de repente como lo reflejo, como que tengo la sensación, o será realmente que la lana es así, no sé, todavía no tengo tanta experiencia como para distinguir ese tipo de cosas, eh, pero estoy súper contenta con el resultado. Y eso quería mostrarles antes de terminar este episodio de podcast. Bueno, quería mostrárselos antes, pero bueno, ha salido así. Y obviamente me compré todo como lo principal para poder teñir lana con elementos naturales. Estoy dejando de lado, por ejemplo, la palta, o sea, los cuescos de palta, de aguacate, la cáscara también, eh, cebolla, la cáscara de cebolla la estoy guardando. Tengo cochinilla, compré cochinilla para poder tejer con cochinilla la próxima vez también. Ahora estamos viendo el teñido de palta, pero no solamente vemos obviamente cómo teñir y todo, sino que todas las cosas que influyen en el resultado final y que influyen en el proceso de teñir lanas. ¿Ya? Aprendemos tanto de las fibras como los elementos con los cuales vamos a teñir. Y eso lo encuentro súper completo. Además, también vemos cosas que tienen que ver con diseño, con otros elementos importantes que como tintorero y como personas que van a trabajar con la lana, creo que es súper importante. Además, si tú eres solamente, no sé, si tú solamente te interesa tejer, igual es algo muy enriquecedor. Eso con mi primera experiencia tiñendo lanas. Muy feliz, muy, muy, muy feliz con el resultado. Esto lo voy a dejar así abierto porque me gusta mucho cómo queda. Y también aprendimos a enrollar las madejas. Muy divertido. Se pasa muy bien. Además que compartimos mucho en Telegram. Se hacen sesiones de live, se hacen sesiones de muchas cosas en ese Patreon. Realmente la inversión vale la pena. Y ahora van a salir 2 otros tipos de membresía que de seguro les va a hablar más adelante de ello. Y súper interesante, súper interesante. Así que, bueno, creo que he dicho todo. Al fin terminé esta grabación. Creo que no se me queda nada, es lo que he tejido, es lo que he hecho este último tiempo con respecto a la lana, al tejido, las experiencias, las cosas que he podido visitar. Como les dije, estoy trabajando en los patrones, estoy trabajando para mí en el sentido de aprender cosas para poder diseñar bien, para poder escribir bien los patrones. Creo que es importante también de ese lado poder mejorar ciertas cosas y bueno, pero cada cosa a su ritmo y estoy muy contenta del rumbo que estoy tomando en ese lado, sin ponerme ninguna presión, pero la visión futura de lo que podría llegar a ser, eso me tiene muy motivada, así que
Espero que este episodio les haya gustado, que las cositas que les mostré hayan sido de su agrado, que hayan pasado un buen momento. Les mando un besote gigante, que estén muy bien, cuídense, tejan mucho, aprovechen el verano que quede o el restito de invierno si están más al sur para tejer. Y para los que llegamos ya a la fecha de otoño, se anuncia la temporada alta de los tejidos que dan calor, que nos apapachan, así que aprovechar eso. Y para los que están entrando a primavera, aprovechen de descubrir nuevos hilados, a atreverse a eso, a lanzarse con a lo mejor algún tejido de verano que no tienen costumbre de tejer, algún nuevo diseño. Para los que quieren participar a Cachailcal, no está limitado solamente a los chilenos, obviamente que tú también puedes participar, de momento que elijas un diseño de diseñador o diseñadora chilena o de extranjero viviendo en Chile. Eso. Y vayan a ver lo que se está haciendo en estos momentos. Septiembre es una fecha de fiesta, por lo menos en Chile lo es, y creo que unirse a esta fiesta sería muy, no solamente agradable, sino que es bacano, muy lindo. La pasamos muy bien. Bueno,